Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Cristina Rodríguez Pérez y esta tarde les traigo el tema artesanía zacatecana a los consumidores actuales. Espero sea de su interés y agradecer la participación al sexto Coloquio Internacional de la Crónica y Encuentro de Cronistas Universitarios. Uno de los asuntos más importantes que se tienen en el ámbito cultural de Zacatecas, pues son las artesanías zacatecanas, que muchos conocen, otros no tanto, pero de ahí me surgió la idea pues de presentar un tema que es mi tema también de investigación de tesis, con diferentes ámbitos de investigación, pero en este caso me interesó presentar quiénes consumen artesanía zacatecana. No, más bien, los artesanos zacatecanos realmente consumen artesanía zacatecana, realmente conocen las artesanías zacatecanas y cuál es el concepto y el pensamiento que se tiene acerca de ellas dentro de los diferentes pobladores de Zacatecas, para lo cual se hizo una encuesta con un muestreo de 100 personas con diferentes edades, de 15 a 63 años, pero quienes más contestaron la encuesta fueron las personas de 23 a 43 años, en su mayoría fueron los que más participaron. Dentro de las edades de 15 a 22 años, ellos solo participaron 5 personas, contestando cosas muy interesantes. Entonces, pues aquí dentro de mi introducción me gustaría mencionar que la idea de las cosas cambia con el tiempo, con el desarrollo tecnológico, científico y cultural de la sociedad. Crecemos aprendiendo en un ambiente particular que es el hogar y después la escuela, donde observamos y utilizamos los objetos según nuestras necesidades. Por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, utilizar un canasto era más común y necesario para trasladar objetos, o usar una cobija de lana, y actualmente utilizamos cobertores de poliéster. Entonces, las cosas que utilizamos al día van variando de acuerdo a la historia. Pero estas piezas no eran conocidas como artesanía, solo eran objetos útiles para elaborar que elaboraban personas con oficios determinados y a la vez era su forma de subsistencia. Pues me interesó este tema, desde hace mucho tiempo me interesa, hace 14 años me integro a labores que tienen que ver con el gremio artesanal zacatecano, y vale la pena decir que antes de elaborar durante estos años, yo no identificaba estas piezas como artesanías o como arte popular. Yo soy de Guadalupe, Zacatecas, y crecí viendo gabanes y capas ruanas de la familia Ruelas, y que hasta posteriormente yo lo identifico realmente como una pieza de arte popular o artesanía. Bueno, a inicios del siglo XX, a partir de la conmemoración del centenario de la independencia, artistas e intelectuales empezaron a interesar en las expresiones de las labores indígenas y de las labores también mestizas, en su mayoría más las indígenas. Fueron parte de la atención de la élite mexicana y se inició una nueva era para los llamados artesanos. Entonces, en la actualidad, las artesanías se ven más como un objeto de índole turístico, para la compra del recuerdo, así como una obra de arte popular para atender una obra de arte como ornamental, y principalmente pues personas que pueden adquirir estas piezas. Y en muy pocos casos como un objeto necesario para la vida cotidiana. Empezaremos definiendo lo que era para 1942 y para 1921, cómo lo definen personas de la élite intelectual, artesanías. Pues por ejemplo, el doctor Gerardo Murillo, el reconocido artista plástico que muchos conocemos, de principios del siglo XX, escribiría, justo después del centenario de la independencia mexicana, escribiría que dentro de la denominación de las artes populares en México están comprendidas todas las manifestaciones del ingenio y de la habilidad del pueblo de México, las que tienen carácter puramente artístico y las que tienen carácter industrial. Él hace en primera instancia una división entre lo artístico, que sería lo ornamental, y lo industrial, que es lo utilitario. Es muy interesante porque aquí todavía él hace una división en todas las piezas que se van a hacer de manera
en serie y que se van a hacer para un orden utilitario puramente. Cerámica, ollas, molcajetes, las fibras vegetales, sobre todo los canastos, los chiquihuites, todo esto pues vamos a entenderlo dentro de ese carácter industrial. Nos diga la cerámica de Jalisco, por ejemplo. Y ya va siendo un apartado con lo puramente artístico. Él menciona que la representación pura y simple de los productos corrientes de uso común, principalmente por la población indígena. En estos momentos, para México, es muy importante todo lo que tenga un enaltecimiento de la cultura mexicana, porque recordemos que es posterior a la Revolución. Entonces, era muy necesario ir identificando cómo los indígenas van a elaborar estas expresiones artísticas y que llegan a ser arte popular. También en este momento hacen una división importante entre el arte culto, o sea, el arte que hace pintura, que es artista plástico, el escultor, pero al mismo tiempo nombran arte popular, que viene siendo todas esas piezas de mucha belleza, pero que no va a firmar un autor, sino que lo va a elaborar una comunidad en conjunto o un grupo de personas que se han dedicado a la elaboración de artesanías de generación en generación. Alfonso Caso, por su parte, ya para 1942 menciona que las artesanías, la importancia de las artesanías en el país radica en el sustento de una parte importante de la población indígena y mestiza. Más allá de su definición, también menciona problemáticas que puede presentar el arte popular y artesanía, como que se vayan perdiendo sus características populares por la introducción de ideas y motivos extraños entre los productores, los vendedores y los compradores. Tal vez estaba adelantando un poco a la época, porque ahora vemos que los artesanos le venden en su mayoría al turismo. Por su parte, Miguel Covarrubias, para 1953, menciona que el verdadero arte popular de raíces criollas y mestizas, producido en escala comercial para su distribución por el país, generalmente lejos de sus centros de producción y para el consumo de todas las clases sociales, particularmente la clase media. En esta definición, el autor está haciendo una diferencia entre los creadores indígenas y mestizos, que la misma sociedad y cultura ha ido designando con el paso del tiempo. En la definición se nota el sentido nuevo de lo que es artesanía, pero con la exaltación del arte por su valor estético. Aquí ya nos vamos acercando a una expresión, a una definición más actual de la artesanía, que tiene que ver sobre todo con el valor estético. En la segunda parte de la presentación, y que es el tema del trabajo a presentar, se habla sobre la percepción de la idea de las artesanías y el arte popular entre la población zacatecana en la actualidad. La identidad es un aspecto muy importante en la actualidad para la elaboración de las artesanías, tanto para el artesano como para quien compra las artesanías, además de ser venta en un intercambio cultural. Además de ser venta, también es un intercambio cultural. Por lo cual, una de las primeras preguntas que se plantearon en la encuesta que se elaboró fue ¿por qué tendríamos que identificarnos con las artesanías que elabora un pueblo? Entonces, la pregunta es, ¿te identificas con las artesanías de tu comunidad? Y el 90% respondió que sí. Las opiniones acerca de qué es una artesanía, pues van a ser en general que es una expresión de nuestra cultura. Van a ser expresiones artísticas. A mí me gustaría aquí presentar algo muy rápidamente porque es poco el tiempo. Y bueno, estas son algunas gráficas. Es una gráfica del consumo de artesanía en la actualidad. Los artesanos, ¿qué sientes cuando ves una artesanía? Esa fue otra pregunta. La mayoría nos responde que se imagina todo el proceso de producción. Entonces, a mí aquí es una respuesta muy romántica, es una respuesta que estamos pensando en el artesano como parte de la población de creador,
transmisor de ese conocimiento, de tradición y de identidad. Y en segunda parte le parecen bonitas. Entonces volvemos otra vez a la parte estética. También las opiniones acerca de... Esto va a ser muy importante, perdón, va a ser muy importante porque se va a ir designando cómo va a ser la venta de las artesanías. Entonces, pues el pensamiento de las personas se encuentra en la idea de que la artesanía siempre es un recuerdo de ciudades y de lugares. Este es un elemento en parte bueno y malo, porque, bueno, la mayoría del comprador de artesanía en Zacatecas va a ser el turismo. La población zacatecana en realidad no está adquiriendo artesanías zacatecanas en su mayoría, porque, por ejemplo, en la respuesta adquiero artesanía nos responden cada que puedo, pero hay otra pregunta donde dice, ¿compro artesanía como recuerdo? Y en su mayoría contestan que sí, es el mayor porcentaje. Entonces, pues imaginarse todo el proceso y que parezcan bonitas son respuestas rigurosamente de valores estéticos. ¿Dónde compran más artesanía las personas? Pues en las calles o directamente con los artesanos. Ya sea textiles, canastas, molcajetes. También es importante mencionar que la mayoría de las personas en la página perdón, en la opción donde se solicitó seleccionaran las artesanías zacatecanas, la mayoría tuvo un error, que fue seleccionar las muñecas de Querétaro, las muñecas tradicionales de Querétaro. Entonces eso quiere decir que también ya existe una variable importante entre lo que sí identificamos como artesanía de Zacatecas y lo que no y lo que pensamos que es de Zacatecas, pero no lo es. Entonces aquí hay una tarea importante que hacer a partir de las políticas públicas y de la difusión y la promoción de las artesanías propiamente zacatecanas. El consumidor adquiere artesanías en vacaciones, como ya lo comentábamos. Entonces, artesanía zacatecana, pues casi no van a consumir. Bueno. Las opiniones acerca de la artesanía como actividad económica varían, pero el 48.6% concuerda que no se puede vivir de la elaboración de las artesanías para poder satisfacer las necesidades básicas, ya que en su mayoría no se le paga el precio justo a los artesanos por sus piezas. Entonces, aquí va a variar mucho esta situación porque en general se menciona que no se les paga el precio justo, no pueden vivir solo de esto. Entonces, si los artesanos pues, no pueden comercializar sus artesanías, va a ser complicado el panorama, ya que se tiene que trabajar bastante para poder comercializar de manera correcta sus piezas. Y también otro punto muy importante a manera de conclusión es que el desarrollo artesanal en el estado de Zacatecas, en términos culturales y de identidad, prevalecerá porque sus pobladores son orgullosos de artífices identitarios. Culturalmente persiste, pero tendríamos que ver cuál es el desarrollo comercial que va a persistir en las artesanías zacatecanas. Pues es poco el tiempo, espero no haber sido espero haber sido clara. Por último, nada más muestro algunas artesanías que son zacatecanas, la Cruz del Sur, ubicada, esta cruz originalmente en la fachada sur de la Catedral de Zacatecas, una maceta de cerámica de Villanueva, un molcajete de la cantera Comunidad en Fresnillo, Zacatecas, cobijas de lana de Villa García y la racada jerezana de plata elaborada en técnica de filigrana, que por cierto fue la pieza que más identificaron los zacatecanos como pieza tradicional zacatecana artesanal. Pues muchas gracias a todos y esperemos vernos pronto. Agradecer nuevamente a la organización del coloquio. Gracias, hasta pronto.